Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues esperemos que todos estemos bien. Aquí este video tiene el objetivo de ver este tema que es el Passive Voice. Voy a hacer dos videos. Este video lo voy a explicar muy rápido para que ustedes puedan, si lo comprenden, pues pasar a los ejercicios y al resto de las actividades. Y si el tema todavía no les queda claro, entonces ustedes pueden revisarlo con calma y bueno, aprender de este video. Ok, bueno, este es el tema Passive Voice. Aquí tenemos la primera diapositiva. Es un ejemplo. Ustedes tendrán que revisarlo todo, ya se los mencioné. Simplemente yo voy a mencionar los aspectos más relevantes, donde creo que son lo único necesario para que se pueda entender lo más importante, y ustedes tendrán que revisar los detalles. Bueno, aquí tenemos en esta barra amarilla una oración que está escrita en Active Voice, así es como regularmente hablamos todo el tiempo. Y acá en esta barra verde tenemos en Passive Voice. Entonces lo que se ha hecho aquí, se ha reescrito lo que está en amarillo, se ha reescrito acá en verde. Tenemos que identificar estos elementos. El he, okay, es el sujeto de la oración. Luego tenemos ese verbo que he mencionado como verbo 1 o el verbo principal. Y luego tenemos estas, okay, de COVID-19 crisis, que es el objeto en esta oración. Este objeto pasa a ser ahora el sujeto en la siguiente oración. ¿De acuerdo? Ahí está, ese es el primer ejemplo. En el segundo ejemplo, aquí tenemos simplemente estas tres palabras. People tell lies. Es muy fácil identificar el objeto. ¿Ok? Aquí lo identificamos y ahora es el sujeto en la siguiente oración. En estos dos ejemplos seguramente se dieron cuenta que aquí tenemos el verbo are y en el ejemplo primero tenemos was. Entonces, ¿cómo diferencio si debo de escribir was o debo de escribir are? Eso me lo va a decir el tiempo gramatical, el tense, el grammar tense del verbo 1. Aquí, como está resaltado en rojo, este verbo está escrito en pasado, por eso es que el passive voice se ha tenido que generar utilizando was. Y acá, este verbo tell está escrito en presente, por eso es que he escrito are. ¿De acuerdo? Eso es lo más importante. Sin embargo, hay muchos detalles que ustedes tendrán que abordar porque si no el video sería interminable. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a revisar solamente dos ejemplos, ok, que he preparado aquí para ustedes. Estos son ejemplos, fíjense, son sentences escritas en Active Voice. Hay que reescribirlas en Passive Voice. Aquí tenemos la número 1. Gatel tells news on COVID-19 pandemia in the afternoon. ¿Sale? Entonces, pues ya identificaron el verbo, ok, está en presente, pero ahora hay que identificar el objeto en esta oración. ¿Cuál será el objeto? Ok, también hay un complemento. Bueno, ustedes lo identifican y yo aquí voy a escribirlo para ustedes para que no quede duda. Ok, aquí sería, ok, el passive voice escrito de esta manera. Ok, COVID-19, ok, ok, news on COVID-19, ok, is told in the afternoon. ¿Vale? Ahí está. Esa sería, ok, la oración en passive voice, ok, que se tendría que generar para esta primera oración. Luego tenemos en la siguiente línea, restaurants give service to 50% of customers. De nuevo tenemos que identificar, ok, cuál es el objeto en esta oración y reescribirlo. Se dan cuenta que estoy utilizando el verbo, este verbo tell pasó a ser ahora el verbo told. Este es el pasado participio.
¿de acuerdo? Igual que en los otros ejemplos. En el ejemplo 2, aquí se utilizó told, ¿ok? Este es el pasado participio, ¿ok? Del verbo que he nombrado como el verbo 1 o el verbo principal. Aquí no hay mayor diferencia porque el verbo, ¿ok? Es un verbo regular y no se nota la diferencia, pero en los otros verbos que hemos visto sí se nota, ¿de acuerdo? Ok, entonces el siguiente ejemplo, restaurants give service to 50% of customers. Aquí sería, ¿cuál sería el objeto? 50% of customers. Ese sería nuestro nuevo objeto, ¿ok? En nuestra oración en passive voice. Entonces tenemos que escribir, ¿ok? 50% of customers, ¿ok? ¿Qué más? 50% of customers, ¿ok? Is giving service in restaurants, ¿de acuerdo? Esa sería una manera como se podría escribir esta oración, ¿de acuerdo? O sea, este es entonces nuestro ejemplo cuando tenemos que escribir passive voice en presente simple. Ahora vamos a checar los ejemplos, dos ejemplos para el past tense. Aquí tenemos dos oraciones en active voice, hay que reescribirlas en passive voice. I didn't wash the cat, sorry. ¿Ok? Aquí sería así. She brought the cake. Entonces, ¿cómo serían las oraciones en passive voice? ¿Cuál es el objeto de la oración? En la número 1 es the cat, ¿no? Y el verbo, siempre necesitamos un verbo be. Aquí en este caso estaría en presente o en pasado. En pasado. ¿Ok? The cat was, pero está en negativo, entonces sería wasn't. The cat wasn't washed. Sorry. ¿De acuerdo? Esa sería simplemente nuestra. La voy a escribir para que no quede duda. The cat wasn't washed. ¿No? Sorry. Aquí está, ¿de acuerdo? Para la número 2 dice she brought the cake. Ahí el verbo está en pasado. ¿Ok? Eso es lo que nos indica que debemos de escribir was o were. Entonces decimos, no hay más que 4 palabras, entonces no es difícil identificar lo que es nuestro verbo, nuestro objeto de la oración, que en este caso es the cake. ¿Okay? The cake was brought. ¿Okay? Y aquí, bueno, tiene sentido a lo mejor decir by her. Ok, este es el ejemplo entonces en el past tense. Ahora vamos por último a checar el ejemplo cuando se tiene el present perfect. Ok, cuando tenemos el present perfect, oh, qué drástico. Ok, creo que así está mejor. Ok, todas estas oraciones están escritas en present perfect. Miren, reconozcan la estructura. Ok, some YouTubers have released. Ok, Donald Trump hasn't managed. De nuevo este verbo, pero ahora con el present perfect. Heavy transport have taken. Ok, aquí también, bueno, hay variantes, podríamos decir, ok, has taken. Okay, the local government has organized. Okay, the summer schedule has changed. I have never read the Quixote. Okay, una vez que reconocen que este es present perfect, nosotros tenemos que seguir para generar el passive voice, tener nuestro objeto. ¿Cuál es nuestro objeto? En una oración fácil que vamos a utilizar la número 6, ok, en passive voice. Vamos a generar y pues, nada más tenemos 4 palabras, ¿no? Y decimos de Quixote, ¿no? De Quixote, ok, has never been read, ok.
Entonces, en las otras ejemplos, okay, de los tiempos simples, utilizamos is, are, was o were. Aquí vamos a utilizar been. Okay. Siempre que generemos el passive voice, nuestras oraciones deben de llevar este been. Okay. The Quixote has never been read. En la número 7, por ejemplo, my mom has always cooked delicious cakes on Christmas. Pues aquí tendría que decir delicious cakes. Ok. Delicious cakes. Okay. Have always. Y aquí es donde tenemos que utilizar el been. Ok. Ok. On Christmas. Ok, y ese es el ejemplo. He resuelto dos para ustedes. Bueno, si ustedes checan, ok, el documento, aquí lo vamos a terminar. Esto ya no lo voy a revisar con ustedes. Estos ejemplos son cuando tenemos will. Son los primeros 7 ejemplos. Ok, y luego tenemos una página con vínculos que ustedes van a tener que revisar todos estos vínculos. Y aquí mira, dice explanations y aquí dice exercises. Entonces, una vez que termines los ejercicios, pues simplemente recuerda ir a la página que te voy a decir más adelante para que cheques ahí tu conocimiento adquirido. Bueno, pues gracias chicos y nos vemos.